Buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias, doctor Juan Carlos Marini de Manizales y el doctor Juan Martín Serrano de Bucaramanga por su colaboración en la presidencia de esta sesión. Para hablar de estándares de calidad en colonoscopia internacionales, afortunadamente el día de hoy contamos con herramientas mucho mejores que en el pasado, pero a pesar de las herramientas técnicas y tecnológicas que hemos tenido, nos toca reforzar los patrones de calidad en colonoscopia porque esto beneficia no solamente a nuestros pacientes, sino hace la práctica de la especialidad mucho más segura, tanto a nivel del área de gastroenterología como a nivel del área de la cirugía colorectal. La importancia de la colonoscopia es recalcada desde hace mucho tiempo. El primer estudio que hubo y que todos hemos leído es el Estudio Nacional del Pólipo en Estados Unidos, en el cual se comprobó que la reducción de la incidencia de cáncer colorectal y de la mortalidad eran bastante significativas con la remoción de los adenomas. La reducción del cáncer colorectal posteriormente fue corroborada por este estudio por el doctor Douglas Q-Rex, una de las personas que más ha trabajado en este tema a nivel internacional. Para hablar en calidad en salud tenemos que tener como un axioma y es poder brindar el máximo de beneficios a nuestros pacientes sin aumentar en forma proporcional su riesgo. Entonces siempre tenemos que tener esa balanza en cada una de la atención de nuestros enfermos. ¿Por qué medir los estándares de calidad en colonoscopia? Porque lo que mencionábamos anteriormente en la prestación del servicio, cada vez se hace más énfasis en la atención de la calidad en los pacientes. Esto repercute en que hay un riesgo, obviamente hay un costo, un beneficio, y el cáncer de intervalo es algo que, aunque la incidencia no es muy alta, siempre se debe tener en cuenta. Igualmente, la confidencialidad de los exámenes. Si estos exámenes no son confiables, nos toca repetir los exámenes y esto obviamente incrementa el costo de la atención por cada paciente, que en algunos reportes puede llegar hasta el 22%. En este estudio vemos cómo en Estados Unidos se empezaron a preocupar por este tema al analizar más de 400,000 colonoscopias en diferentes unidades de endoscopia y vieron que en la mayoría de ellas, muchos no reportaban la preparación, no reportaban hasta en un 14% si había o no intubación fecal y no reportaban si habían o no un manejo adecuado en la resección de los pólipos. Y la detección de pólipos, la tasa de detección de adenomas era muy baja. Yo me pregunto si esto era en Estados Unidos, ¿cómo estaremos nosotros que no tenemos estadísticas en este momento a nivel de Latinoamérica? Por esta razón se reunió el comité desde el año 2006, liderado por el doctor Douglas Q-Rex, y se ha trabajado, se ha hecho una fuerza de trabajo junto con la Asociación de Endoscopia y el AGA y la Asociación Americana, el Colegio Americano de Estados Unidos, para revisar estos indicadores, hacer una revisión sistemática de la literatura. Ellos concluyeron que se deben analizar unos estándares antes del procedimiento, durante y después del procedimiento. Aquí vemos los niveles de evidencia que se analizaron, que todos conocemos, y empezamos a analizar los estándares antes de la colonoscopia. Uno de ellos pues es la indicación del procedimiento, el cual tiene un nivel de evidencia claro, con un objetivo de la población del 80%, una medida que se está evaluando hasta ahora, está en proceso y vemos que todas las indicaciones que nosotros conocemos, la principal de ellas pues todos sabemos que es el sangrado y la pesquisa de cáncer colorectal. El consentimiento informado. Es importante recalcar aquí que en el consentimiento informado, fuera de las complicaciones que nosotros le informamos al paciente, uno debe informarle al paciente la posibilidad de tener lesiones inadvertidas. Como vamos a ver más adelante, la colonoscopia no es 100% infalible para la detección de adenomas ni de cánceres, entonces esto debe quedar registrado y esto nos puede evitar incluso problemas médico-legales más adelante.
Recomendaciones en cuanto al seguimiento de la pospolipectomía, ya todos sabemos los estándares, cómo se deben seguir los pacientes cada 2, 3 años de acuerdo al tipo histológico de los adenomas. Y mire que el nivel de evidencia es un nivel muy alto. Hacen énfasis en que los pacientes que sean mayores de 50 años y que tengan familiares mayores de 60 años sin ningún otro antecedente se deben inclusive hacer colonoscopias cada 10 años y no cada 5 años, que ellos mencionan que esto puede exponer a los pacientes a un riesgo adicional de lesiones o a incrementar los costos. También se hace énfasis en que los pacientes que tienen resecciones por piecemeal o en fragmentos, estas colonoscopias iniciales se deben hacer 3 a 6 meses y después al año, porque ustedes saben que esto tiene altísimo riesgo de recurrencia. Los adenomas aserrados, que más adelante vamos a tener unas conferencias al respecto, son unas lesiones que se han venido reportando y que depende del tamaño y el número, y en algunos casos se hacen parte de una poliposis, tienen mayor riesgo, entonces necesitan un control más seguido que está por definirse todavía. La frecuencia en seguimiento en cuanto a los pacientes si presentan enfermedad inflamatoria tiene un nivel de evidencia no tan claro, pero los estudios dicen que se debe realizar entre 7 y 10 años al inicio de la enfermedad. No hay estudios clínicos randomizados al respecto, pero sí es claro que algunos pacientes que debutan con una colangitis esclerosante asociada, que tienen cicatrices de la mucosa, pseudopólipos o una inflamación que no está controlada, se debe realizar la pesquisa de estos pacientes para cáncer desde el comienzo de su enfermedad. Aquí me voy a detener un poco porque quizás este es el punto más crítico. La tasa de detección de adenoma es el indicador más importante de la calidad de los estudios. El porcentaje de detección de adenoma se define como su nombre lo indica, como el número de adenomas en porcentaje que se detectan al menos en una colonoscopia de tamizaje. La tasa de pólipos inadvertidos, desde estos estudios de los años 90, vemos que no es nada despreciable. Incluso se reportan tasas de no detección de cánceres del 4 al 5%. Este estudio en Polonia fue quizás el que marcó el paradigma de la tasa de detección de adenomas. En este se examinaron 50.000 pacientes, colonoscopias de tamizaje con una media de seguimiento de 52 meses, se detectaron 42 cánceres de intervalo. De estos cánceres de intervalo se detectó que los examinadores que tenían una tasa de detección de adenoma por debajo del 20% tienen 10 veces más la probabilidad de riesgo de desarrollar estos pacientes cáncer de intervalo. Este estudio fue corroborado el año pasado, se hizo en California por el doctor Corley. Se revisaron casi 2.200 pacientes, 136 examinadores diferentes, y de estos 712 desarrollaron cáncer de intervalo. Y se detectó que la reducción del cáncer colorectal y la mortalidad disminuía con cada 1% de mejoría en la tasa de detección de adenoma en cada uno de los examinadores. Se detectó que el menor riesgo era para los examinadores que tenían tasas de detección de adenoma superiores al 30%. Por eso ellos cuestionan el estudio anterior y dicen que tener tasas de detección de adenoma del 20% podrían ser insuficientes para dar garantía a los pacientes. Retomando nuevamente el Task Force de este año, se revisan los estudios, se ve una evidencia clara de 1C. El objetivo de la población general es alcanzar una tasa de detección de 25%, 30% para los hombres y 20% para las mujeres. Algunos han propuesto realizar una tasa de detección de pólipos generales, pero esto no ha sido aceptado porque se presenta un fenómeno de ganancia, que consiste en que cada examinador, por tener más pólipos, pues reseca más pólipos, y generalmente todos sabemos que en el recto especialmente hay mucha cantidad de pólipos hiperplásicos,
y entonces esto aumenta los reportes de tasa de detección, entonces por eso se ha concluido que no es una tasa fiable. La tasa de detección de adenoma por colonoscopia parece un estándar prometedor, pero esto puede incrementar los costos por la misma cantidad de biopsias que se necesitan realizar. Quizás el futuro para la tasa de detección de adenoma sea analizarlo no solamente en general, sino por su tamaño, la localización, la histología. Los adenomas aserrados presentan un potencial mayor de malignidad, una inestabilidad microsatelital, aunque son muy difíciles de detectar. Se plantea que puede haber una tasa para estos, un objetivo del 5% siquiera. Hay unas propuestas de examinar los colon y decir esta lesión puede ser resecable o no resecable o dejarla, lo que se llama resecar y descartar o mirar y descartar, pero para esto requiere mucha experiencia y se requiere mucha pericia con los sistemas ópticos convencionales. Revisando este tema de tasa de detección de adenomas, hay diferentes tecnologías que se han implementado recientemente. Este artículo me lo encontré publicado en agosto de este año. Reportan que la fluorescencia autodigital, que es un proceso en el cual requiere dos filtros, tanto de emisión como de captura, vemos cómo las lesiones pueden tornar de un color verde si son hiperplásicas o de un color púrpura o rojo si son adenomatosas. Se ha logrado demostrar que personas que estén en entrenamiento pueden con esta técnica ayudar a mejorar su tasa de detección hasta en un 30%, pero son equipos muy costosos y están en experimentación. Igualmente todos conocemos el colonoscopio de mayor ángulo de visión de 330 grados que posee dos cámaras adicionales. Puede mejorar la tasa de detección de adenoma según dos estudios con una P significativa de más del 30%. Pero igualmente tenemos que la disponibilidad de estos equipos no es fácil y no está al alcance de todas las unidades. La microscopía confocal o histología en tiempo real. Esto es una técnica también novedosa, se encuentra en desarrollo, en la cual se le administra al paciente fluoresceína endovenosa y por unas cámaras de microscopía que tiene agregadas al tubo de inserción, se analiza directamente la histología. Aquí vemos una lesión totalmente con criptas aberrantes que sugiere cáncer y en la otra vemos un patrón inflamatorio de una colitis ulcerativa. El otro equipo disponible actualmente y en el cual se está haciendo énfasis y muchos estudios en varios centros se llama el retroscopio o el tercer ojo, en el cual se introduce un aditamento a través de un endoscopio de doble canal para poder analizar especialmente el colon derecho, que es el sitio donde más predominan las lesiones inadvertidas. Se han hecho estudios multicéntricos hasta de más de 300 pacientes y reportan un aumento en la tasa de detección del 16 al 23% en estos pacientes. Pero igualmente se cuestiona porque no solamente por el costo de los equipos, sino que estos equipos requieren una menor insuflación, entonces no se puede manipular con la técnica estándar, por lo cual es un poco controversial. Todos sabemos, posteriormente va a haber una charla respecto a la preparación de colon. Me voy a detener solamente en lo que dice la guía, que es el nivel de evidencia 3, que pareciera muy bajo por la calidad de los estudios. Todos sabemos que para tener una adecuada preparación debe permitir ver pólipos de hasta 5 milímetros. Tener en cuenta que la no preparación adecuada puede incrementar los costos por repetición, debe ser reportada en todos los informes. Tenemos la preparación en colonoscopia, este estudio que detecta que los pólipos fue directamente proporcional con un intervalo de confianza cuando los pacientes no están bien preparados, especialmente las malas preparaciones se dan en adultos mayores y hospitalizados. La intubación cecal, que posteriormente el doctor Jaramillo nos va a dar unos tips y unas claves para cómo lograr y mejorar este desempeño, se debe documentar por escrito y en fotos,
se debe lograr en el 90% en todos los pacientes diagnósticos, y en los pacientes a quienes se les pide la colonoscopia por tamizaje debe realizarse en más del 95% la llegada al ciego. La intubación del ilion terminal se debe realizar en estudios de diarrea, sangrado y dolor abdominal. El tiempo mínimo de retiro de extracción de los equipos, se han hecho también diferentes estudios y evaluaciones que está concordante con la tasa de detección de adenomas. Se debe registrar, se recomienda que sean 6 minutos, se debe registrar en los reportes y se cuestiona la retroversión del colon derecho y de la unión anorrectal. Hay estudios prospectivos de cortes, no hay estudios randomizados, en el cual se han detectado 9.3 de lesiones inadvertidas en el colon derecho, y en la unión recto-simoidea se dice que esta técnica se puede realizar en el 94%, pero se cuestiona la seguridad del mismo procedimiento, porque algunos pacientes dolor y se han reportado casos de lesión y desgarros de colon. La tasa de extracción tiene un nivel de evidencia no muy claro, pero vemos que se correlaciona directamente con la tasa de detección de adenomas. No se debe contar en el tiempo que se hacen las biopsias ni los procedimientos adicionales. También hay que tener en cuenta si hay resecciones de colon o la experiencia o la pericia del examinador. Las biopsias en la diarrea crónica y enfermedad inflamatoria. En diarrea crónica tiene un nivel bajo, pero en enfermedad inflamatoria se correlaciona en una forma clara, un nivel de evidencia 1C. Se recomienda que deben ser en los 4 cuadrantes cada 10 centímetros, salvo que el examinador tenga pericia en cromoendoscopia y sean biopsias dirigidas. La resección de pólipos menores de 2 centímetros, aunque es un nivel de evidencia bajo, hoy en día se considera que es una conducta inaceptable ver un pólipo en la primera colonoscopia diagnóstica y no resecarlo, porque esto genera incremento en los costos, tanto por la preparación, la molestia para el paciente, igual puede retardar el diagnóstico de lesiones avanzadas. Se recomienda consulta de segunda opinión en ciertos casos seleccionados y marcar todas las lesiones en 2 o 3 cuadrantes para referirlos a cirugía. Entre los parámetros posteriores al estudio es importante analizar la perforación, que debe ocurrir o puede ocurrir en menos de 1 en 500 exámenes. Igualmente, cuando se hace en tamizaje, puede aceptarse hasta 1 en 1000. El sangrado pospolipectomía, que afortunadamente es muy raro, menor del 1, y casi el 90% se puede manejar endoscópicamente. Igualmente, como les mencionaba al principio, las recomendaciones apropiadas a los hallazgos. En este estudio también de este año, el doctor Allen se pregunta dónde deberíamos estar en el 2015 en la calidad de colonoscopia, y él dice que además de todos los parámetros que analizamos anteriormente, se debe tener en cuenta qué porcentaje realmente de pacientes estamos tamizando. Hay que evaluar eso. ¿Qué acceso tiene esta población al servicio de colonoscopia? ¿Qué tasa de complicaciones tienen nuestras unidades de endoscopia? ¿Qué puntuación de calidad le da al paciente a nuestra atención? El costo de cada episodio y la frecuencia de cáncer de intervalo en cada unidad de endoscopia. Esto es para recordarles que un trabajo seguro debe requerir una lista de chequeo apropiada. Trabajar en forma insegura, cada cual lo puede elegir a su manera, pero no es lo correcto ni lo adecuado. La AGE desde hace ya casi 15 años está promoviendo mínimo tener estos estándares o estos puntos de chequeo en cada procedimiento, entonces recordar todo, tener la fecha del procedimiento, la identificación, la historia relevante, saber si el paciente está consumiendo anticoagulantes, aspirina o enfermedades asociadas, el consentimiento que ya indicamos cómo debe ser diligenciado, la indicación apropiada, el número de referencia del instrumento que se va a utilizar, la sedación, la extensión del examen y todas las limitaciones y posibles complicaciones durante el procedimiento, igual que sus recomendaciones. Es importante que todos tengamos en cuenta que debemos ir más adelante, que debemos hacer esto para mejorar la atención de nuestros pacientes y para incrementar el nivel del servicio que estamos prestando.
Yo personalmente, a través de la Asociación Colombiana de Coloproctología, me gustaría, y estamos hablando con varias entidades, a ver cómo hemos hablado con las entidades de medicina prepagada, a ver cómo podemos lograr este objetivo. Pero sí es importante que podamos implementar una tasa de detección de adenomas en cada unidad de endoscopia, documentar la canulación del ciego, exigir a nuestros examinadores un tiempo más prolongado, que revisen con más cuidado las lesiones. A todos se nos pueden pasar lesiones, grandes, pequeñas, pero esto debe ser un objetivo importante. Realizar polipectomías al diagnóstico para evitar sobrecostos y evitarle más trastornos a los pacientes. Estos informes, como más adelante va a hablar el doctor Jorge Mario, deben tener una auditoría en su elaboración y deben haber grupos de supervisión. Bueno, muchas gracias por la atención y desde ya los invito al Congreso el año entrante de los 60 años del Servicio de Coloproctología. Muchas gracias, muy amables.